Alcalá Día a Día. Hablamos en la sintonía de Radio Guadaira de actos de buena voluntad, podríamos catalogarlo así, que se van a producir, se vienen produciendo periódicamente en Alcalá de Guadaira, pero que se vuelve a repetir de una manera también excepcional mañana, o sea, esta misma tarde y mañana viernes en nuestra ciudad. Me refiero a una nueva donación colectiva de sangre que, como ya saben todos nuestros oyentes, pues se vienen llevando a cabo en diferentes lugares a lo largo de todo el año en nuestra ciudad, pero de una manera muy especial la que se realiza en la Biblioteca Editor José Manuel Lara, también de manera periódica, y que se vuelve a repetir durante estos 2 días en nuestra ciudad. La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener unas condiciones muy especiales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien que la pueda necesitar y que por lo tanto es además un líquido que no se puede construir, no se puede fabricar y que solo puede salir de la buena voluntad y de la generosidad del ser humano. Por eso es bueno que tengamos a personas que en ese sentido pues trabajen para poder ayudar a esos hospitales, a esos profesionales sanitarios, para que puedan llevar a cabo, puedan realizar su trabajo. Con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira, en los estudios de Radio Guadaira, María del Águila Gutiérrez y Julia Rodríguez. A las dos, muy buenos días. Forman parte de la organización, forman parte de la organización de esta donación, al margen de los propios profesionales que traen hasta Alcalá de Guadaira, el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. María del Águila, hay varios asuntos. Ahora hablaremos también de los otros motivos por los que nos lleva a organizar este tipo de, llamémosle, acontecimiento, acto, actividad, así lo podríamos catalogar. Bueno, nace un poco de la buena voluntad. Es importante llamar a la conciencia del propio ciudadano, del propio ser humano, para que podamos entender que para que otras personas puedan seguir viviendo necesitan de un líquido que solo puede salir de nosotros mismos, ¿no? Esto, la ciencia que ha avanzado en muchísimas cosas, de momento con la sangre ha conseguido poco, ¿no? Sí, efectivamente. Es un líquido necesario, es vital, y hasta ahora no se puede fabricar. Solamente es la solidaridad, el altruismo humano el que lo puede hacer, dar de una persona a otra. Uh-huh. Cuando estamos sanos, a veces no somos conscientes de esta necesidad, pero quiero decir que la experiencia que tenemos desde hace ya varios años, el pueblo es muy solidario y la verdad que cada vez nos sorprende que haya más gente que vaya a donar y esa conciencia pues nos es muy grata. Eso nos hace movernos en ese sentido y seguir organizando, porque la verdad que yo siempre tengo el temor, ¿no? El temor de que al final la convocatoria, pues la gente pues se quede en casa, pero realmente porque es algo que no es muy complejo, pero hay que tener esa buena voluntad. Bueno, pues realmente cada vez nos sorprende más cómo llega la gente, la cantidad de gente que llega a donar, gente muy joven, gente de distintas edades, con esa voluntad, y me sorprende que la gente pueda estar sentada 1 hora esperando para dar algo a cambio de nada. Uh-huh. Esto, yo recuerdo que cada vez la gente se ha vuelto más voluntaria en este sentido. Parece que se ha ido concienciando. Es verdad que nada tiene que ver con aquellas primeras donaciones en las que venía una unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, recuerdo, en aquellos años, en el que había muy poquita gente que acudía a una llamada como esta, ¿no? Esto ha ido proliferando, evidentemente, a través de muchas entidades, pero también es verdad que hay algunas de ellas, como por ejemplo en este caso, que reúne ciertas sí, por las instalaciones, por el trabajo previo que se realiza. Háblanos un poquito, Julia, en este sentido, cómo se trabaja para poder reunir, por ejemplo, la última donación, estuvieron cerca de las 200 donaciones, es una cantidad muy importante, ¿no? Esta actividad se engloba dentro de las actividades de Salvemos el Guadaira, uh-huh, en la que pretendemos no solamente reivindicar, sino también aportar algo a nuestra ciudad. Entonces, es una manera de aportar solidaridad. Uh-huh. Ya tenemos una serie de personas que han hecho conciencia y repiten.
Esta fue una actividad que la primera vez fue, ya os lo comento una vez, que fue algo puntual. Se hizo una primera donación con el autobús en una manifestación. Me gustó la experiencia y es cuando se decidió convertirlo en algo periódico. Primero empezó 2 al año, 3, y actualmente son 3 maratones al año, que son 3 jueves por la tarde y 3 viernes por la mañana. Lo tuvieron ustedes que ampliar a 2 días, cuando lo habitual es un día, ¿no? Sí, es una jornada de tarde. Porque se nos quedaba corto. Primero el autobús se nos quedó pequeño. Cuando finalmente se inauguró la biblioteca, hay que agradecer sobre todo que todo esto es gracias también a los profesionales y a los trabajadores de la biblioteca, que se desviven y son todos facilidades, porque nosotros vamos un poquito a fastidiarles a ellos la jornada laboral, pero la cierta tranquilidad que se respira allí, ¿no? Sí. Pero por ejemplo las limpiadoras son un encanto y yo las veo un mes antes y dice: Julia, ya vamos a tener, sí, venga, avísame, porque nos dejan las salas limpias, nos lo recogen todo. La verdad que si no fuese el local hace mucho y las personas que trabajan allí hacen muchísimo. Nosotros tenemos que agradecer la labor de los profesionales que hay allí en la biblioteca. Es más, el autobús se nos quedó pequeño. La primera vez que fuimos a la biblioteca fuimos con miedo porque dijimos: esto es muy grande. Y a la segunda edición se nos quedó pequeño. Tuvimos que decirle a la gente: por favor, no vengáis más, que no vamos a poder atender. Pero que eso con la boca chica, ¿no? Sí, no vengáis más con la boca. No, sí, porque hubo una vez que tuvimos que cerrar cupo a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, porque ya no podíamos dar más números, o sea que la gente tenía que esperar 2 horas. Entonces dije: bueno, ¿y por qué no traemos más camillas? Pero es que eso sigue quedando pequeño. Y bueno, pues mañana y tarde. De un médico hemos pasado a 2 y a 3, sí. De 2 a 3 hemos pasado a 6. De 6 camillas hemos pasado a 14 camillas. La mañana nos daba un poco de miedo, nos ofrecían, porque la mañana pues la gente está trabajando. Había gente que la verdad estaba de turno, o las amas de casa que dejaban a los niños en el cole. Dijimos: bueno, pues vamos a irnos a la mañana. Y la mañana empezamos con un médico, ya estamos con 2 médicos por la mañana. 3 ATS vienen esta vez, o sea que... Yo debo de reconocer que una mañana pasé por allí por la biblioteca sin saber que había una donación de sangre. Vi cierto trasiego de gente que habitualmente no estaba por allí. Y al llegar a una de las salas, aquello parecía un hospital de campaña, es completamente de esas de un películas que se crean de estos hospitales provisionales que sean, ¿no? La verdad es que sí, es impresionante, hombre, un poco también el propio trasiego de los profesionales que están comprobando en todo momento a esos donantes que se acercan. A mí me gustaría que nos contarais un poquito, y ya desde la parte un poco quizás más profesional, el realizar esa donación, además de ser un buen gesto generoso, es también un hábito, es una posibilidad de conocer algún tipo de enfermedad que pueda tener. Además, creo que para el propio organismo renovar esa sangre es bueno. Desde el punto de vista médico, ¿qué beneficios tiene realizar una donación? Yo fundamentalmente quería recalcar el hecho de que para donar hay que estar sano, fundamentalmente. Eso es primordial. Estar sano, ser una persona con salud, porque hay que dar algo que a uno le sobra, pero no que le falta. Eso es importante recalcarlo, porque hay gente con mucha intención que van y realmente cuando hay una enfermedad es mejor que no. Es mejor que no porque el organismo ya está resentido. Pero, por ejemplo, la persona que no conoce el grupo sanguíneo, pues el donar sangre le sacan una extracción aparte donde le analizan el grupo sanguíneo y aparte le hacen un chequeo analítico, sobre todo de enfermedades infecciosas, y ese chequeo, en el caso de que haya alguna enfermedad desconocida, por ejemplo una hepatitis, pues se le informa a esa persona, esa sangre es desechada, pero esa información, sobre todo enfermedades infecciosas, la va a tener esa persona. O sea que le dan a uno la posibilidad de hacer un chequeo médico en ese sentido y conocer ese grupo sanguíneo, ese RH, que hay personas que no lo conocen y le dan su carnet con ese grupo sanguíneo. ¿Es seguro donar sangre? Completamente seguro, el material es desechable, todo es estéril, lleva un gran control y, como ya te digo, le hacen una analítica
con información a la persona. Y quizás ese ha sido históricamente un poco el miedo que ha existido, ¿no? El que donar sangre era algo que podía provocar alguna situación complicada físicamente, que te pudieses tener, contagiarte algún tipo de enfermedad. Para nada. No tiene nada. No, de hecho, hay veces que lejos. se recomienda, por ejemplo, las personas que tienen una poliglobulia, que son el tener muchos glóbulos rojos, los fumadores, son personas que tienen más glóbulos rojos de lo normal por ese problema anexo al tabaco. Bueno, pues a esas personas se les recomienda donar sangre porque un poco les libera de esa concentración alta de glóbulos rojos. Por ejemplo, es beneficioso. Y hay ciertas enfermedades, ciertas patologías, hay algunas personas que van derivadas por sus especialistas porque les interesa donar sangre. Enfermedades específicas que les interesa, pero desde luego el beneficio en sí tampoco podía ser considerado en ese sentido, ¿no? Lo que sí es verdad es que no es perjudicial y yo he sido donante, ahora mismo mi circunstancia personal me lo impide, pero la satisfacción, Julia, sí lo es. La satisfacción personal, el donación que uno siente cuando acaba de donar sangre, eso se repite en cada persona que sale y de hecho tenemos ya un pool de personas que siguen donando siempre y que suelen repetir. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar, sí, volver a donar sangre? Se puede donar cada 2 meses, pero con un tope máximo. Las mujeres podemos donar sangre 3 veces al año. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, porque la gente tiene la duda. Se puede donar en enero, en marzo y en mayo, pero ya ese año no se puede donar más, hasta el año siguiente. El intervalo es el mismo en el hombre, en el varón, cada 2 meses, pero 4 veces al año, de manera que se puede hacer con un intervalo de 2 meses, pero cuando llevan 4 veces al año ya no se puede volver a donar. Centrándonos en la que vamos a tener esta misma tarde, Julia, y mañana por la mañana, en la Biblioteca Editor José Manuel Lara, háblanos un poquito, porque comentabas anteriormente, esto tiene un trabajo previo, pero también háblanos un poquito de eso, y también nos hablas un poquito de lo que ya está preparado para que a partir de las 5:30 de la tarde pues empiecen a acercar toda aquella persona que era alcalareño que quiera realizar su donación. Antes, cuando se hacía una donación, normalmente se informaba a través de cartelería y demás. Nosotros, casi desde el principio, ponemos muy pocos carteles. Creemos que la gente los ve y no los lee. Entonces, hacemos sobre todo divulgación a través de las redes sociales. Redes sociales, correos electrónicos. La radio. También la radio, obviamente. Ya estamos aquí en este medio. Y ya llega un momento que el boca a boca. Porque la gente que haya repetido y ha estado, y sobre todo es importante cuidar y mimar a ese donante, porque si viene satisfecho, repite. Y la propia constancia, ¿no? En el tiempo, eso hace que ya crees un hábito, un que sabes que está ocurriendo, ¿no? Son 3 citas al año, son siempre sobre la misma fecha, entonces ya es una rutina. Eso también es muy interesante. Nosotros, al ser tan específico en el tiempo, pues ya es lo que te comentaba, incluso como cuando las limpiadoras ya toca, pues muchas personas llegan y me dicen, oye Julia, ya toca, ¿verdad? Sí, ya toca, vamos a tener la tal fecha, siempre más o menos y demás. Entonces, desde la plataforma siempre aprovechamos estas donaciones para informar de las cosas que hacemos, dar algún bolígrafo, algún detallito por agradecer las molestias. Y agradecerlo, porque sobre todo lo que tenemos que hacer en la plataforma es agradecer la solidaridad de las personas. Háblame, sí, María del Águila. Sí, yo te quería recordar, porque la gente nos lo pregunta y a veces el desconocimiento, los criterios para donar y lo que se puede hacer y no se puede hacer antes de donar sangre. Es importante. El tener más de 18 años, pesar 50 kilos, en el caso de la mujer no estar embarazada ni estar lactando, y tener buena salud, como decía antes. Es muy importante haber comido previamente. Hay gente que piensa que por ser una analítica o tiene que ir en ayunas, haber comido antes y no hacer ejercicio previo ni en las horas siguientes. Es importante porque a veces el desconocimiento hace que uno venga de hacer ese ejercicio. Entonces, la persona que tenga decidido ir a donar, por favor, estos criterios son importantes: no ir en ayunas y no hacer ejercicio previo. Una pregunta, no sé si esto es un mito, pero ¿es verdad que dicen que lo que te extraen de sangre se recupera con un simple vaso de agua? Vamos a ver, recuperamos el líquido. Los glóbulos rojos
se recambian, dijéramos, cada 4 meses con un promedio de 2 meses. Por eso es el tiempo mínimo para volver a donar. Recuperamos el líquido, el volumen de la sangre, pero no recuperamos esos glóbulos rojos que tienen que volverse a fabricar. Es un mito. Lo que sí es verdad es que la gente piensa que tiene que comer. No, lo ideal es tomar algún líquido. De hecho, allí hay un refrigerio que se da después. Sacan 450 centímetros cúbicos, que es casi medio litro. Bueno, pues reponer ese líquido para reponer el volumen de la sangre. Pero uno ve un poco el menoscabo, por eso el ejercicio previo y posterior, el menoscabo de los glóbulos rojos, que luego el organismo lo vuelve a fabricar y a los 2 meses prácticamente está en la situación previa. Por eso es bueno que ellas siempre profesionales en esto, ¿no? Julia, horarios para esta tarde y mañana. Hoy estaremos a partir de las 5:30 hasta las 9:30. No, sobre todo si sois nuevos donantes, no vayáis a última hora, porque las personas que son nuevas donantes, que donan por primera vez, siempre a los médicos les gusta tenerlo un poquito más de vigilado, una hora antes. Entonces, si eres nuevo donante, no vayáis a las 9:30, y a las 8:30 como muy tarde, 8. El viernes sería a partir de las 9:30 hasta las 2. Es menos tiempo, pero también nos coge las calores. Lo mismo, si sois nuevos donantes, no se os ocurra ir a la 1. Claro. Y antes de la 1. Y con suficiente tiempo como para que se le pueda hacer unas pruebas previas, ¿no? Sí. Más que pruebas previas es que como no se sabe la reacción, y hay personas que al ser un donante no se sabe si va a tener un pequeño mareo y demás. Entonces el médico lo suele tener 1 hora después de haber donado, observándolo, por si hay alguna reacción adversa. Ese nuevo donante que no ha donado nunca y no sabe, lo normal es que no pase nada, lo normal es que no pase nada, por seguridad. Sobre todo si es una persona joven, las chicas jóvenes que están en traspandillo de peso, se notan un poquito madreadas, entonces el médico prefiere tenerlas ahí 1 hora, y cuando pasa 1 hora y ven que está perfectamente, ya la dejan marchar a casa. Pues desde aquí un llamamiento a todos los que escuchan la radio para que se acerquen esta tarde y mañana a realizar esa donación de sangre. Por cierto, estamos en plena periodo estival, es quizás cuando los hospitales se quedan con menos cantidad de sangre, cuando se realizan menos donaciones y cuando más se necesita de la sangre. Por lo tanto, es ahora cuando hay que apretar un poco más, ¿no? Claro, sobre todo hay más tráfico, hay más accidentes. Entonces hay más necesidades de sangre. Las intervenciones quirúrgicas suelen ser las mismas, pero fundamentalmente es el tema del movimiento vacacional con coche, que hace que tenga más accidentes, y ese accidente pues tiene unos requerimientos superiores de sangre. Pues Julia. Sí, no, iba a decir que no solamente el periodo estival también hace que hay personas que normalmente donan en Sevilla no donen. Entonces bajan el número de bolsas. Y la sangre tampoco se puede tener almacenada eternamente. Entonces, por eso es tan importante tener reservas siempre listas. Entonces, yo animo a todo el mundo a que vengáis a donar, porque es muy necesario. Te puede hacer falta a ti o a tu familia o a alguien que tú no conoces, pero está ahí. Está claro. Bueno, pues como decíamos al principio, la última vez fueron casi 200. Vamos a intentar superar el número en esta ocasión. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. María del Águila Gutiérrez, Julia Rodríguez, muchas gracias a las dos por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Son las 11:22 y hay más que contarles en la radio pública de Alcalá de Guadaira. Alcalá, día a día.